el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. Peter Sacek, el diálogo en el proceso de transición alemana. Esta conversación aborda la experiencia alemana del diálogo en la posguerra, partiendo de un supuesto, y es que en un diálogo nunca se puede predecir el resultado. El interlocutor hizo parte del proceso de desmovilización del M-19 y busca experiencias fructíferas de diálogo que aporten al proceso en Colombia y comparte su perspectiva. Para que haya diálogo real, 1. Debe haber un marco común. Si bien no todos tienen que opinar lo mismo, un escenario que haga viable el diálogo. 2. El momento de polarización es difícil y violento, pero es importante, pues es cuando se comienzan a discutir diferentes posiciones sobre un tema. 3. Cambio actitudinal. Debo poder aceptar al otro cuya posición anula la mía. Es un salir de sí mismo para reconocer el derecho del otro a tener una posición opuesta. 4. Debe haber confianza. Muchas veces esto lo llevan a cabo mediadores con legitimidad institucional. 5. El miedo a no tener razón hace parte del diálogo. 6. Estos procesos requieren de mucho tiempo. En Alemania solo se dialogó de la Segunda Guerra Mundial desde 1968 ante la necesidad histórica y la exigencia de las nuevas generaciones. En Colombia, los procesos locales muestran que hay cosas que han cambiado y que es un momento propicio para el diálogo, un momento que es un salto a algo impredecible. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien. Bueno. Es un evento que me gusta mucho y hace pocos minutos los organizadores no fueron convencidos que va a funcionar por el paro, por el cambio de horario. Pero creo que funcionó muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y en la subasta, en la entrada? Sí. Hay mucha subasta y mucha... ¿Verdad? 1.000, 2.000, 3.000, ¿no? ¿Verdad? Sí. No sabía, yo pensé que es un precio fijo. No, porque en mi caso, otra persona también quería hablar contigo. No. Sí, y entonces él tenía dos opciones. El embajador y otra persona. Yo solo tenía la opción de Peter. Le dije, quiero escuchar a todos o conversar con Peter. Solo dos opciones. Y él dijo, quiero esta otra persona y en la subasta. Entonces yo le dije, yo te doy dinero un poco y tú me cedes el turno. Gracias. Entonces funcionó bien. Muy bien. El tema que tengo, el tema sobre el cual yo quiero hablar, conversar, es un tema que es muy alto en la agenda de estos días, es el diálogo. Sí. Y yo trabajé un poco sobre el diálogo en mis estudios de filosofía. Yo tengo una experiencia en historia alemana que pasó y qué formas de diálogo tuvimos, pero lo que me interesa para empezar es qué te interesa en el diálogo. ¿Por qué el diálogo?
Porque el diálogo es, en mi caso, yo represento a mi club Rotario. Sí. Y es el escenario que necesitamos dentro del club, sí, para poder hacer acción fuera del club. Y en el club tenemos una gran división, sí, ajá, muy bien, que refleja perfectamente el país. Y lo tenemos en nuestro club, que somos 30 personas. Sí. Entonces, como Rotary tiene una línea de trabajo muy importante que es paz y resolución de conflictos. Sí. Y desde la Segunda Guerra impulsamos la creación de las Naciones Unidas y tenemos silla permanente. Entonces tenemos recursos, interés y obligación de trabajar en paz y resolución de conflictos. Sí. Tenemos becarios de nuestro club en varias partes del mundo, todo, y no hay un diálogo eficiente, efectivo en nuestro club. ¿Cómo explicar eso? Es un poco una contradicción en sí. Hay un compromiso con el diálogo, pero el diálogo no se materializa en la institución misma. Fíjate que queremos hacer un proyecto ambicioso, grande, con víctimas del conflicto. Sí. Y tenemos la división, queremos trabajar con víctimas del Estado, sí, o con víctimas de la subversión, de la guerrilla. Entonces, en mi concepto ahora soy la presidente de personas mucho mayores, mucho más cultas tal vez, formadas en historia, en todo, y tengo que tomar una decisión porque no puedo escoger solamente una parte del club, tengo que unir a todo el club porque el club trabaja completo. Sí. Y siempre, tradicionalmente, hemos trabajado con soldados heridos en combate. Sí. Y son de mi corazón. Mi esposo es coronel del ejército. Sí. Es de mi corazón. Sí. Pero creo que las víctimas son víctimas. Todas sufren igual. Todas han sufrido en igual. eso no hay un consenso en el club. No hay un consenso y entonces no hemos escogido una comunidad porque las comunidades de víctimas en Colombia o son de la izquierda o de la derecha. Y no hay un proyecto que integre a las dos. No hay una comunidad donde estén las dos. Y yo pienso que Alemania es el ejemplo perfecto para inspirar a mi club a decirle, debemos trabajar con los dos, no solo con una parte. Tengo un ejemplo. En primer lugar, quería decir algo antes de responder. Esta división en derecha-izquierda ha funcionado mientras largas décadas. Muy bien. Es algo que está haciendo orden. Sí. ¿Es contra o en favor? No hay nada en la mitad. Y tengo la impresión que esta división del mundo en sí y no, blanco y negro, izquierda y derecha, no funciona más. No está funcionando como una medida de entender qué está pasando en esta sociedad. No tiene nada que ver con izquierda y derecha. Pero eso está mostrando en las calles ahora, algo que está tomando forma muy despacio, pero que ha cambiado la imagen para mí de este país en poco tiempo. Pero vamos a hablar sobre el ejemplo alemán. El ejemplo alemán es algo en lo cual están pensando muchos colombianos, como si hubiera un milagro en Alemania, algo que pasó de manera muy fácil. No es así. 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, 40 años, el entonces presidente dio un discurso muy conocido en Alemania. Los jóvenes no lo conocen, pero en este momento cuando dio este discurso fue así. Él dijo el día del fin de la guerra fue una liberación, pero también una derrota, porque la población fue... No puede ser.
fue polarizada. No, 10 minutos. Apenas es el nuevo. Comienza el nuevo. Tal vez entonces llegué antes. Sí. Estamos empezando ahora. Ok. Sí, pero bien. Había una discusión muy polarizada en Alemania que ocurrió en el momento del fin de la guerra. Eso fue una liberación de la dictadura o fue una derrota militar. De toda la nación. Pero los dos campos no se hablaron. Es un poco como paz es impunidad o paz es corrupción. El futuro que está empezando algo. Y yo tengo este ejemplo porque se muestra en eso cuánto tiempo uno necesita en problemas, en asuntos de cómo nosotros vemos nuestro pasado. ¿Qué es la perspectiva? Había dos perspectivas contradictorias y solamente 40 años después se logró identificar o decir que las dos perspectivas están mirando el mismo punto. Fue casi un escándalo. Ahora me es un poco difícil creerlo, pero en este momento sí. Había personas que dijeron no, está mostrando falta de respeto para mí, falta de respeto de la liberación o del otro aspecto. Y en Colombia tenemos una situación mucho más reciente. El acuerdo de paz tiene 3 años, 2 años. 3 años, sí. Es nada, pero hay una situación muy tensa y al mismo tiempo es un problema de cambio de generaciones. Lo que a veces hace falta es la voluntad de admitir que de lo cual estamos hablando es lo mismo. Víctima, por ejemplo. Una víctima, eso es un soldado herido, es una víctima. Una víctima que es de las ex-FARC o indígenas, no es lo mismo. Hace falta la voluntad de admitir que estamos hablando del mismo. Es una situación difícil. A veces ayuda a añadir una tercera posición. Un mediador que está brindando confianza. Hasta ahora la única posición alterna de mi club ha sido proyectos en agua, para pobreza, para todas otras cosas, pero no en paz. No en paz. No, porque no hay paz entre nosotros. Entonces siempre volvemos a la misma posición y tienes razón. El club, como los rotarios en todo el mundo, son de personas muy mayores, mucho mayores que yo. Sí. Pero es tal vez un poco más, es como el 70% del club, muy mayores. Y tenemos unos que son un poco más jóvenes que yo. Yo soy como la única de la mitad. Entonces, los más jóvenes siempre están priorizando de manera tal vez muy agresiva. Sí. Sí, no, con gran impaciencia. Con mucha impaciencia. Y entonces eso cierra los oídos de los mayores, ¿no? Sí. No te escucho. Es así. No, nada de lo que digas lo voy a escuchar porque lo dices mal. Y si no funciona en un club, además que tenemos justamente muchos alemanes en nuestro club, hijos de alemanes. Nuestros hijos han vivido en Alemania, mi hija acaba de llegar de Alemania, todos tenemos una conexión con Alemania. Y siempre llega en algún punto de la reunión del mes, cuando se toma la decisión, pues en Alemania fueron solo unas víctimas. ¿Cómo? Solamente no había división, era solo un país, todo
no entienden esta división que tú hoy me hablas, y ya tengo un argumento para decirles, ¿no? Sí. Los que pensaban que se liberaron de la dictadura y otros los que pensaron que llegaron como a someterlos Sí. a dos regímenes nuevos, ¿no? Sí. Sí. Occidente y Estados Sí. Unidos, o Rusia y Estados Sí. Unidos. Es un argumento, pero tal vez necesito otro. Sí. De una manera muy general, un diálogo no es que dos personas o dos partes están diciendo, compartiendo su opinión y ya. Uh-huh. No es un diálogo, son dos monólogos. Uh-huh. Y para dar un paso en la dirección de un diálogo, uno necesita al menos un marco común. Uh-huh. Estamos en el mismo club, ya es un marco. Y tenemos un interés común en lo que nuestro club muestra que tiene un compromiso con el pasado, con el futuro, con la responsabilidad en la sociedad, que sea. Pero si no hay la voluntad, no puede forzar a los demás. Y por eso en Alemania necesitamos casi 30 años antes de empezar a hablar, después de la guerra. Los estudiantes en los años 68 preguntaron: ¿qué hiciste tú en la guerra? Porque eso fue algo que se cayó antes. No había esta discusión abierta, lo que hicimos, qué horrible, admitimos. No. Todo el mundo fue ocupado con el desarrollo económico, con su trabajo, construir una casa. Y este problema callado ha aumentado la tensión a un punto en lo cual lo estrelló esta tensión. En el caso del club, puede ser que los mayores simplemente no quieren se dar cuenta de lo que está pasando en el mundo. Están en el club para no estar en el mundo. El club ha funcionado como una protección contra el cambio, por eso están en el club. Y si esta protección no funciona más, que alguien quiere destruir los muros que me están protegiendo, no me gusta. Uh-huh. Y en este caso, el diálogo debería empezar de una manera más fundamental para encontrar qué es el interés común que tenemos. Si no hay, tenemos dos clubes. El interés está, y todo funciona también en otros proyectos, y en este, que es una urgencia hacerlo. ¿Por qué hay una urgencia? Porque ya tenemos todos los recursos de Rotary International, ya está todo dado. En un comienzo se buscó una comunidad, como siempre, soldados heridos en combate. Sí. Los amo, súper bien. Y todo, pero entonces dijeron los jóvenes: ¿por qué siempre soldados? Vamos donde los guerrilleros, vamos a los ETCR. Buena idea. Muy bien. Los antiguos, no. Mi papá lo mató la FARC, o por mi esposa. Por eso. Claro, son mis argumentos siempre muy, muy, muy del corazón, como el ejercicio del perdón es clave para todo, ¿no? Empecemos por ahí, todo, pero no, entonces no hagamos trabajo en paz, porque no nos da paz a nosotros. Y además veo que el país está todo igual, ¿sí? Cuando se habla de paz en el Senado, es una guerra de medios de información. Cuando están hablando de otras cosas, de finanzas y todo, no es tan importante, no genera tanta pasión en la sociedad, no genera tanta contradicción. Y siento que nos falta nos faltan voces
que sean una tercera opción. Sí. Nos falta un reconocer y recordar cuál es ese marco que nos une como país, aparte del país, primariamente. Y no siento que avancemos ni en el club ni en el país. En el país no estoy seguro. Me parece sí. En el país las cosas están cambiándose. Están cambiando, pero están tomando otro rumbo, pero no sé si ese es el rumbo. Vamos a ver. Pero a veces ayuda a cambiar la perspectiva. Si no hay un consenso en el asunto del pasado, estamos hablando del pasado. Heridos, víctimas, victimarios, todo en el pasado. El pasado duele, el pasado no nos permite hablar de una manera abierta. ¿Cómo se presentan las cosas cuando estamos hablando del futuro? ¿Cómo queremos trabajar, vivir en este club? ¿Cuáles son las metas que tenemos? ¿Qué forma tiene que tomar nuestra cooperación en los proyectos? ¿Podría ayudar a cambiar esta dirección del pasado? ¿No? ¿Futuro mejor? ¿Podría ayudar eso o no? Siento que hay una parte que lo quiere y cuando yo reconozco esto, no siento que los mayores sean los malos del club y que solo los jóvenes tienen la razón, pero realmente el país tiene la tendencia de pensar Petro o Uribe, el sí o el no del plebiscito, las FARC o el ejército, y no es tan claro que hayan los puntos medios, por lo menos son en una voz muy, muy tranquila. Los otros gritan más, son más enérgicos. ¿Quién perdió en las elecciones locales? Acá en Bogotá, ¿quién perdió? En todo el país, bueno, al menos en las grandes ciudades. Bueno. Dos personas. No, Petro y Uribe. Petro y Uribe. Sí, no. Sí. Pero entiendo el punto. Es así, algo está pasando. Uh-huh. Y los extremas son aburridas, porque la vida no es blanco y negro, la vida es en mil matices. Y lo que está mostrándose, apareciendo, son las mil matices. Y las dos personas, señor Petro, señor Uribe, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, como sí, ejemplo. Sabemos que es un ejemplo. En esta discusión, Petro está tratando de presentarse como la respuesta de lo que está pasando. Que no funciona. No funciona para nada. ¿Y dónde está el señor Uribe? Uh-huh. No se habla de él, uh-huh, porque los dos no han entendido lo que está pasando. Lo que está pasando es en la región entre los extremos. Y me parece muy interesante que lo que está pasando en el país también está pasando en el club. Normalmente el club tiene la idea de excluir todo eso que no les gusta. En este caso, el club también hay elementos de lo que se está levantando y ¿cuál es la reacción de los mayores? ¿Se quejan o no hacen caso? No, es vehemencia en lo que dicen. Ah, muy bien. Sí, igual los jóvenes, que además son sus hijos o son sus familiares o sus hijos y por derecho propio deben estar en el club porque el papá murió, entonces su hijo está ahora y el otro era sumamente amigo de su padre y todo eso y todos tenemos el mismo derecho de estar y todos tenemos la misma oportunidad de hablar, pero
los mayores hacen expresan con mucha vehemencia su opinión y los otros se defienden también con fuerza. Así es. Con fuerza, entonces es difícil y siento tristeza porque no quiero frustrarme como presidente este año sin haber hecho mi proyecto Bandera en Paz y Resolución de Conflictos. Quiero usar los recursos que ya están. Creo que la parte más difícil en los proyectos es para nosotros los rotarios, que tenemos una exigencia muy, muy alta en la transparencia del uso de los dineros. Pasar todos los filtros es muy importante. Tener los recursos en Colombia ya es un gran paso y es muy triste para mí decir, no, devuelvo el dinero a Estados Unidos porque ya, a Rotary International, porque ya en mi club no hubo un acuerdo. Sí, el proyecto es enfocado en soldados heridos. Y estos soldados heridos dicen, nosotros queremos invitar a otros excombatientes. Si okay. Es la voluntad de ellos. Yo vi muchos eventos de Hablemos de Verdad. Ah, sí, siempre voy a todos. En Cúcuta, por ejemplo, un ex paramilitar que mató a 3.500 personas en esta región de una manera horrible, y un ex FARC que no sé qué hizo, pero más o menos lo mismo, y los dos empezaron a hablarse y una mujer mayor se levantó diciendo, ustedes están hablando muy bien, pero mi interés es saber qué hicieron con mi hijo, con mi esposo. Le quemaron, sí, le quemamos, horrible, pero se mostró que aún respuestas muy, muy dolorosas funcionan en esta situación. Y al final todos en lágrimas se reconciliaron, porque perdonar puede solamente la víctima, no puede el hijo o el tío del vecino, no, es la víctima que puede perdonar, y es la víctima, soldado herido, que puede invitar a una persona que él ha engañado, no sé, y negar esta voluntad será más difícil para los mayores en el club, porque es la idea de una persona que yo estoy respetando, y el deseo de esta persona es invitar a una otra persona que no me gusta, pero será más difícil. Yo pienso que es una maravillosa idea, creo que va a funcionar muy bien. Si la iniciativa sale de uno de los grupos de víctimas de invitar a los otros. Sí. Dicen, queremos que también para ellos haya un proyecto productivo o algo que también sea, para ellos. Queremos invitarlos, y creo que los mayores en ese caso nunca dirían no. No escuchamos a la víctima, no. Van a aceptarlo, es una maravillosa idea, Peter. Gracias. No eso sí, diría. Sí. La idea es de encontrar una relación de confianza. Ellos no tienen confianza en sus propios hijos, más o menos, pero tienen confianza en esta persona, y esta persona tiene confianza en esta. Y de esta manera podemos establecer una relación entre las dos partes que no tuvieron confianza mutuamente. Sí. ¿Y cuándo este proyecto tiene que realizarse en este año? No, creo que debería yo hacerlo antes de marzo, porque me voy a Perú, a vivir a Perú un año. Mi esposo va a hacer ahora el agregado militar en Perú. Muy bien. Entonces, debo hacerlo antes de marzo. Pero ya tenemos todo. Tendríamos que buscar
No sé, no conozco, y conozco muy bien el ejército y los soldados heridos, pero no conozco un grupo que pueda conectarse con ellos de la ETCR. La Comisión de Verdad podría ayudar. Gloria Castellón del espectador, tiene contactos, puede hacerlo. Y podríamos hablar con ella, tal vez. Tú podrías. Sin problema, sí. Pues referirme a mí y decir que estamos buscando a soldados, víctimas que tienen relaciones con víctimas del otro lado. Y yo estoy convencido que eso no sería muy difícil a encontrar. Mi sueño, cuando cierro los ojos y pienso un proyecto como el de La Roja, de la cerveza, o una fábrica de Morrales, o una fábrica con los dos empleados, porque todos los proyectos, si te das cuenta, siguen teniéndolos separados. Sí. Y no hay una comunidad, yo lo he buscado mucho, no hay una comunidad donde estén unidos. Por el momento no. Y que podamos, una microempresa, talleres, empezar, pero que estén las dos partes. Sí. Y creo que eso le manda mejor mensaje a mi club y a todas las personas. Sí hay un tal proyecto. Y creo que eso es realmente un proyecto de paz. Sí. No es la paz para las víctimas, sino es paz entre los dos grupos de víctimas, que es algo que creo que no hemos hecho, y ahora me da esa inspiración. Qué lástima, pero no tengo conocimiento de un tal proyecto que ya está funcionando. No existe, no creo. Yo no creo, porque lo he buscado. Conocemos mucho por todo el país. Por todo el país hacemos proyectos y no. Por el momento están buscando proyectos productivos. Pero podríamos, sí, Gloria, yo conozco los foros que hace el Espectador 2020, y he asistido a varios. Entonces sí podría contactar a Gloria para que ella de repente, si no conozca a dos líderes pues nosotros. Ella va a conocer. Estoy convencido. Si no funciona esta comisión de verdad que podría ayudar. Y si esto tampoco funciona, podemos ayudar en la embajada, a ver cómo esto funcionará. Habrá una solución, no hay duda. Me interesa qué piensas tú sobre el diálogo que está ofreciendo el presidente al paro. La semana entrante, el miércoles. Esta semana. Yo honestamente creo que Colombia ha sido siempre, o desde hace mucho tiempo, una gran democracia. Y acá creo que todos han tenido opción de manifestarse. Y el diálogo es importante si hay voluntad de escuchar. No solamente de ir a decir lo que siempre todo el mundo ha dicho. Ya sabemos que en Colombia todo el mundo puede decir las cosas. Sí. Todos lo pueden decir, lo están diciendo hoy, lo han dicho muchas veces. Sí. Pero creo que nos hace falta el ejercicio de escuchar. ¿Cuándo hacemos una marcha para salir a escuchar? No salir a decir, ¿no? Salgamos a escuchar. ¿Qué quieres tú? ¿Sí? Entonces, el ofrecimiento del gobierno me parece un poco tibio. Creo que es muy diplomático, es lo que debe decir en ese momento, pero me parece que sí podría implementar una estrategia, como muchas comisiones regionales para atender estas dos personas que se manifiestan cada tanto en Colombia. ¿Dónde están los líderes de aquí, los líderes de allá? Invitémoslos en su pueblo, en su vereda o en su ciudad capital. Pero no es aquí en el Palacio de Gobierno. No es con ellos. Ahí no se va a solucionar. Ayer salió la oposición. El día del paro, el presidente hizo su alocución, sí, y unos minutos después salió el grupo de opositores del gobierno, y los dos estaban como en otro canal. Eso es el problema que se muestra y que se encuentra ya en la definición en la Enciclopedia Real Español.
en española, que es el diálogo, es dos o más personas que están alternativamente expresando su opinión. Y la definición se termina con estas palabras. Eso es un diálogo español, puede ser. Por eso. Pero en el resto del mundo no es un diálogo. La solución está en la Real Academia. Una nueva definición. Sin un enfoque, 5 minutos. Sin un interés común no se logrará nada, y lo que es tan difícil en escuchar no es el oído, está funcionando, pero como en el ejemplo con liberación o derrota, es tan difícil aceptar, admitir que haya una otra manera de ver la misma cosa. Es 99% de las peleas se generan por eso. ¿Qué es eso? ¿Es tu derecho o es un insulto? ¿Insulto? Un insulto a mí, es derrota o liberación, es falta de respeto o es algo diferente. Para mí, para todas las personas, es muy, muy difícil soltar mis opiniones por un momento para escuchar cómo ves tú las cosas y aceptar, admitir eso, que tiene su derecho. No es fácil, porque hace parte de mi mundo. Los miembros mayores de este club no quieren escuchar porque hace parte de la manera como están viviendo, que sus actuaciones en el pasado, todo eso, de repente se va expuesto a la crítica, a la misma situación que encontraron los abuelos, los padres después de la guerra. ¿Qué hiciste tú? Respondiendo a las preguntas de sus hijos. ¿Qué hiciste? Yo vi en este artículo que el ejército hizo eso. Y en este momento, ¿dónde fuiste tú? ¿Dónde estuviste? Y eso hace parte de la explicación por qué para ellos es tan difícil. Tienen que mirar a sí mismo en el espejo. Y puede ser que no les gusta a todos. Suele. Y para disminuir el nivel de dolor, mira hacia el futuro y añadir una persona que ya tiene una relación de confianza. De esta manera pueden mover un poco. No van a cambiar su vida, pero estoy convencido que ayudará a imaginarse cómo se presenta, cómo se ve el mundo desde la otra perspectiva, porque tiene confianza en el soldado. Este soldado está tomando a la mano, diciendo, sí, yo ya perdoné, ¿y tú por qué no? Sí. No tenga miedo. Sí, y ya también es un momento en que cuando hablabas tú de lo que sucedió en Cúcuta, entiendo la magia de la verdad. Sí. La verdad tiene ese poder maravilloso la conociste, ya. Y todo se calma. Lo que pasa es que siento que no hemos sido sinceros, ni los mayores, cuando se ven y no reconocen lo que hicieron, no quieren recordarlo tal vez, o no sé. O como en tu país también, de repente no es algo para sentir mucho orgullo, entonces mejor no lo hablamos y se queda muchos años sin hablarlo. O en mi club también podemos decir que siendo el reflejo de Colombia, pues
vamos a llegar a una verdad completa nunca. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe-Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut.